por la Cámara Argentina de Farmacias. ¿Qué tal? Buen día a todos. Esperemos que ustedes también estén bien y dispuestos a acompañarnos, como suelen hacerlo todas las semanas, por la señal de Metro. Hoy vamos a, Gaby, amigos, vamos a tratar sobre una patología que, como en la previa de esta grabación charlábamos, tiene muy poca prensa. Esa es una expresión mía, después se la vamos a consultar si es lo correcto, cuando vamos a consultarlo con nuestro invitado. Pero realmente en los medios muy poco se habla de esta patología que generalmente produce una especie de rechazo por la población. Y eso... Rechazo porque creería que porque uno le da miedo, no sabe qué hacer ante una situación de crisis de esta patología. Todo obedece al desconocimiento absoluto, exactamente, ¿no? Al que uno a veces por querer ayudar, los síntomas en esta crisis nos asusta. Estamos hablando de epilepsia y calculo que alguno habrá visto alguna vez cuando una persona tiene una crisis de epilepsia que se desvanece, una situación desagradable sale espuma por la boca, además. Entonces te provoca rechazo porque no es que... anteriormente se decía que la persona que tenía una crisis de epilepsia estaba poseído. O sea que miren ustedes el desconocimiento que hay, que se lo vinculaba con algo del más allá. Pero bueno, por suerte en el programa de hoy vamos a sacar estos mitos, a saber exactamente de qué se trata. Tenemos una batería de preguntas, Gaby, amigos, para tratar de consultar, de que nos conteste nuestro invitado del día de hoy, un especialista en el tema. Bueno, entonces vamos a presentarlo. Es el doctor Damián Consalvo, médico neurólogo a cargo del área de epilepsia en el Instituto de Neurología y Neurocirugía del Sanatorio Los Arcos y presidente de la Liga Argentina contra la Epilepsia. Así que bueno, le vamos a preguntar qué es, se cura, se mantiene, se trata, qué tenemos que hacer si estamos al lado de alguna persona que sufre una crisis. ¿Cómo se modifica el ámbito familiar inclusive? Totalmente. ¿No? ¿Y cuáles son los distintos síntomas? Porque como dije, sabemos de epilepsia de aquella persona que por ahí saca espuma por la boca y demás. Absolutamente nada. Bueno, a mí me ha tocado ver una situación así, pero parece ser que hay otros síntomas. Así que todos estos interrogantes después de la pausa. Innovación permanente, vocación por la vida, calidad sin fronteras. Vago, ética al servicio de la salud. Curso de auxiliar de farmacia con certificación universitaria en todo el país. Importante salida laboral. Universidad FASTA 0810 444 0300. Droguería Disbal cuenta con 20 años de experiencia en la distribución de especialidades farmacéuticas. El doctor Damián Consalvo nos acompaña en el día de hoy. Damián, muchas gracias por acompañarnos. No sé si realmente planteamos bien el tema, como vos como médico neurólogo, el tema de epilepsia me refiero concretamente, pero bueno, fue lo que nos salió y suponemos que es lo que la mayoría de la gente piensa, ¿no? Un enfoque totalmente desconocido por nosotros, por supuesto los que no somos médicos, y con un montón de incógnitas y con mucho temor. Sí, muchas gracias por la invitación y la verdad que esta para nosotros, los médicos que nos dedicamos a epilepsia, siempre es una oportunidad, digamos, para tratar de difundir un poco el tema de la enfermedad y como ustedes bien plantearon, digamos, la enfermedad está llena de mitos. Entonces eso hace que la gente a veces tenga miedo de hablar de su enfermedad, incluso la familia, como tiene un efecto incluso hasta sobreprotector en el paciente y esa no es un poco la idea de la enfermedad, sino tratar de dar a difundir, tratar de que la gente conozca y tratar de sacarle, digamos, todos los mitos que van con la enfermedad. ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia es una enfermedad crónica donde lo que se ve o la expresión clínica refleja que hay neuronas en el sistema nervioso que se ubican en la corteza cerebral y que tienen esa capacidad de generar un cortocircuito y que en ese momento que está generando el cortocircuito, digamos, es cuando empieza la sintomatología. Este fenómeno, digamos, tiene tendencia a repetirse en el tiempo y eso es lo que hace, digamos, las características de crónica de la enfermedad
Y a veces, digamos, lo que uno puede ver es que si el fenómeno a veces es único, un solo evento, uno busca o trata de buscar algún factor predictor o predisponente que me hable de que ese fenómeno se va a repetir, y ahí estaría uno ante el diagnóstico de epilepsia, ¿no? Pero hasta que no sucede, no sabemos que tenemos un problema epiléptico. Exactamente, o sea, la expresión, el diagnóstico de la epilepsia es en esencia clínico, o sea, en la consulta médica, donde el evento que se va repitiendo a lo largo del tiempo tiene características similares, es lo que uno hace pensar, digamos, en el interrogatorio que el paciente tiene diagnóstico de epilepsia. Inferimos que son las únicas manifestaciones con las que se manifiesta la epilepsia, ya inclusive desde chicos. La epilepsia puede tener diferentes formas de presentación clínica. Supongamos, la zona del cerebro, de la parte más medial que se ubica en el lóbulo temporal, por ejemplo, el paciente puede tener síntomas como una sensación de malestar en la panza que le sube, y después quedar con los ojos abiertos y desconectados. Entonces el paciente no tiene comunicación con el medio, o sea, es lo que nosotros llamamos ruptura de contacto. O sea, el paciente está alerta, pero sin poder comunicarse, digamos. Con pérdida de conocimiento, ¿no? Claro, sí. en ese momento hay pérdida de conocimiento. Ajá. O, por ejemplo, hay otros síntomas visuales que generalmente son síntomas visuales primarios, llámese de ver lucecitas de colores, y uno piensa que esa zona del cerebro que está irritable, digamos, se ubica más en el lóbulo occipital. O sea que la presentación puede ser diversa y variada. Lo importante para nosotros en la clínica es que el fenómeno siempre tiene la misma característica. O sea, hoy no es que se me sacude un brazo, mañana una pierna, mañana veo el ojo, sino que siempre el fenómeno tiende a repetirse igual. Es repetitivo. ¿Y se puede desarrollar o puedo presentar una crisis de epilepsia en cualquier momento de mi vida? ¿Se ha pasado mis 30 años, por ejemplo? Sí, en realidad la epilepsia no tiene una forma, un momento de la vida que uno diga, bueno, ya pasé esta etapa, yo no tengo epilepsia, sino que uno sabe que hay mayores posibilidades en los chiquitos, después en la adolescencia, y posteriormente lo que se está viendo ahora, como la población, digamos, tiene una duración mucho mayor de los pacientes adultos mayores, que los adultos mayores, digamos, es otro grupo etario donde uno ve con más frecuencia sintomatología que hace pensar, digamos, en epilepsia, ¿no? Son los tres grupos donde más frecuente se ve. Eso no invalida que a lo largo del tiempo de un paciente pueda desarrollar epilepsia, ¿no? Vos, cuando Gabriela te pidió que definas la epilepsia, metiste una palabrita que dijiste crónica. Inferimos también que quiere decir que esa patología lo va a acompañar al paciente durante toda la vida. ¿Ok? Y es una cuestión, digamos, problemática de definir, porque ahí va a depender mucho del tipo de epilepsia. Por ejemplo, hay formas de epilepsia en los niños en edad escolar que cuando pasa, que son formas muy benignas, si se quiere, desde el punto de vista de la presentación clínica, electroencefalográfica y de respuesta al tratamiento, que cuando pasa y determinada edad, uno puede decir, bueno, ya pasó, digamos, la edad, el paciente no tuvo más crisis, uno puede plantearse la suspensión del tratamiento. Hay otras formas de epilepsia donde sí, si por ejemplo las crisis de epilepsia son debidas a alguna lesión o daño cerebral, a veces es mucho más difícil plantearse el retiro de la medicación, porque uno sabe que hay factores que predisponen a la recurrencia y a la cronicidad, digamos, de la enfermedad. O sea, va a depender mucho del diagnóstico, del tipo de epilepsia, y después uno puede plantearse, digamos, una cuestión evolutiva en el tiempo, ¿no? ¿Hay grados de la enfermedad? O sea, ¿hay epilepsia leve, no sé, severa? Sí, nosotros diferenciamos dos grupos, que son los pacientes que responden bien al tratamiento farmacológico, que en general representan el 70% de la población, digamos, que padece epilepsia, y el 30% restante son aquellos pacientes que tienen una forma de epilepsia de difícil control, lo que nosotros hoy llamamos como epilepsia resistente, donde aquí, bueno, en todos los pacientes deben recibir tratamiento farmacológico apropiado, pero en este 30% restante uno empieza a ofrecer algunas otras opciones porque sabe que la chance de respuesta al tratamiento se reduce, digamos. Entonces uno tiene como opciones de tratamiento la posibilidad de cirugía,
la posibilidad de algunas dietas, sobre todo particularmente en chicos, la posibilidad de la etapa ahora del uso de neuromoduladores para manejar las crisis. O sea, hay otras opciones que no pasan solamente por lo farmacológico. En la editorial hablamos de que, o sea, que yo conté en mi caso, a mí me tocó estar al lado de una persona que tuvo una crisis de epilepsia, que fue no sé si es la típica, pero creo que la más conocida, de gritar, caerse, hacer todo un movimiento tembloroso con el cuerpo y tener espuma en la boca. Y la persona que estaba acompañándolo intentaba retenerle la lengua para que no se le fuera para atrás, porque es todo lo poco que se sabe respecto de esto. ¿Hay alguna otra forma de manifestación? Bueno, esa forma que vos bien describiste es lo que nosotros llamamos como crisis generalizada. A veces hay crisis generalizadas que se expresan de esa forma directamente, que uno dice que tiene una forma de epilepsia generalizada, o a veces la sintomatología que yo conté previamente, por ejemplo, temporal occipital, evolucionan a una crisis generalizada. Esas son, digamos, las formas de expresión clínica de la enfermedad. Me parece importante en lo que vos contabas acerca de cómo manejarse en esta situación. Lo primero, digamos, que uno tiene que intentar hacer es no desesperarse, porque me parece que esa es una de las cuestiones. Poner al paciente de costado, evitar que se golpee. ¿Por qué ponerlo de costado? Porque uno sabe que a veces el paciente puede llegar a vomitar. Entonces, si no está de costado, puede pasar eso a los pulmones. Entonces eso termina siendo más problemático que tener una crisis. Y lo otro es tratar de ponerle algo en la boca al paciente. No hay que hacerlo, eso hay que tratar de evitarlo. ¿Por qué? Porque en ese tipo de crisis lo que hay es una contracción mandibular muy grande, muy fuerte, tónica que nosotros le llamamos, y si uno trata de introducirle algo en la boca, o el paciente le va a lastimar los dientes, o si no, aquella persona que trata de introducir algo se va a lastimar, se puede lastimar. Entonces, no hay que hacer ese tipo de maniobras, solamente ponerlo de costado, evitar que se golpee y no asumir, digamos, ninguna actitud más agresiva con el paciente. Y esa crisis que estás describiendo también, ¿tiene un periodo de tiempo prolongado? ¿Es larga? ¿Es corta? ¿Cuánto se produce? ¿O puede ser más extensa? ¿No hay un parámetro? Sí, habitualmente las crisis, que es cuando son un poco más prolongadas, generalmente duran no más allá de 2 minutos, porque el cerebro, digamos, tiene mecanismos compensadores para tratar de frenar el fenómeno, digamos, desencadenado de la crisis. Cuando una crisis va más allá de 5 minutos, hablamos de actividad sostenida motora, sacudidas, por ejemplo, ahí sí hay que llamar a la emergencia, porque los mecanismos inhibitorios ya no empiezan a funcionar, entonces a veces es necesario manejarse con medicación extra, digamos, a la que el paciente está tomando. O sea, esa es una de las cuestiones de duración. Y el paciente en esos casos, en esas crisis, una vez superada la crisis, no importa el tiempo que fuere, ¿cómo reacciona? ¿Siente, sabe lo que le pasó, percibe que tuvo algún episodio o no se acuerda de nada? Es muy variable esto. Si el episodio es corto, generalmente el paciente puede reconocer algún síntoma inicial, que es lo que muchas veces llamamos nosotros como el aura epiléptica, o sea, es el aviso que el paciente va a tener una crisis. Si el episodio a veces es muy prolongado y generalizado, el paciente muchas veces no tiene noción de qué fue lo que pasó. Pero uno tiene que tener paciencia y esperar la recuperación. Digamos, a veces el paciente se va a sentir confuso, va a tener ganas de dormirse, no hay que abalanzársele encima, porque a veces el paciente puede estar un poquito confuso y ponerse nervioso ante la situación, digamos, de querer frenarlo, ¿no? Y es verdad que las personas que tienen epilepsia y que suelen tener estas crisis tienen que deambular con una medallita o una chapita o algo que indique que es epiléptico. Yo a los pacientes míos no les aconsejo este tipo de práctica. O sea, sí les digo, ustedes en sus documentos o con ustedes tienen que tener, en caso de que me pase alguna situación, yo estoy tomando esta medicación, llamar a tal teléfono, porque por ahí ponerlo dentro de sus documentos o dentro de su billetera me parece que es lo más práctico. Porque a veces, digamos, este tipo de ponerle alguna medallita por ahí genera en el paciente algún tipo de sentirse diferente. Y esa no es la idea. Lo que yo digo fue, o sea, yo lo digo porque lo vi. A esta persona en la oficina que tuvo un problema, tenía colgada una cadenita que decía
soy epiléptico. Bueno, pero me supongo, creo que entiendo a lo que te referís también, que en el caso de los chicos o de los adolescentes, inclusive también por ese temor, por esa vergüenza, e inclusive por el entorno de sus compañeros también, exacto, ¿no? Que somos más, los chicos son más despiadados, si se quiere, ¿no? Ante ese tipo de situaciones o ante el diferente, ¿no? Sí, es así. Bueno, creo que está planteado el tema, es una buena introducción, sabemos de qué se trata. Ahora vamos a hablar de tratamientos, vamos a ver de cómo se convive. La primera pregunta que se me ocurre, yo puedo, independientemente de estas situaciones y de la medicación que ya nos vas a explicar que debemos tomar, ¿puedo realizar una vida después normal, si se quiere, si se entiende mi expresión, ¿no? Es decir, puedo hacer gimnasia, puedo tener una vida social, puedo tener pareja, puedo... Sí, esa es una buena pregunta porque es lo que preguntan, digamos, los pacientes y los familiares muchas veces, a ver qué actividad tienen que restringir el paciente porque tiene el diagnóstico de epilepsia. La respuesta a mí es sencilla, ninguna. O sea, la actividad tiene que seguir realizándola porque esa es la idea nuestra, o sea, tratar de desmistificar la enfermedad para que el paciente tenga una vida social aceptable, digamos. O sea, que tenga un buen desempeño escolar, si es un chico en edad escolar, si tiene su trabajo, tratar de conservar su trabajo. Claro. Por supuesto que no le vamos a recomendar que trabaje en altura, por ejemplo, en un obrero de la construcción, pero puede desarrollar algunas otras tareas en lugares más seguros. O sea, esa es un poco la idea del... El punto es solamente por una cuestión de seguridad, o que si tiene una crisis y está en alturas, se va a morir porque se cae y se golpea. Así que se lastima, claro, que tenga un accidente. no porque sea contraindicado cualquier tipo de trabajo. Para nada. O sea, la idea es la protección al paciente en función del riesgo que puede llegar de tener alguna crisis en alguna actividad laboral complicada. ¿Y actividad física? Actividad física también, nosotros siempre sugerimos que el paciente desarrolle actividad física. Muchas veces lo que pasa en el colegio, les dicen los profesores, no, este chico no puede hacer gimnasia. Por supuesto que va la contranota nuestra diciéndole, sí, el chico puede hacer gimnasia. Es cierto que se puede llegar a cansar un poquito más fácil porque a veces la medicación le puede dar un poquito de sueño, pero la idea es que el chico participe de todas las actividades que hacen sus compañeros. O sea, que se sienta integrado. Para que no se sienta discriminado, digamos, porque ese es el gran problema que nosotros tenemos, ¿no? O sea, la discriminación en relación al diagnóstico. Inclusive con todas las consecuencias que ese a él le trae aparejado. Claro, porque debe ser muy incómodo para la propia persona. ¿Cuáles son las formas de manifestarse en los chicos? O sea, yo, mamá, papá, no creo que mi hijo es epiléptico, no quiero aceptarlo, pero no sé, uno no quiere aceptar. No, claro. No sé, tiene movimientos raros, ¿cómo me doy cuenta? Bueno, esto es un poco lo que nosotros charlamos con mis grupos, con mis compañeros en la Liga Argentina contra la Epilepsia que se dedican a neuropediatría. Particularmente yo me dedico a la fase de adultos. En neuropediatría a veces es muy difícil diagnosticar que un chiquito, sobre todo bebés que tienen episodios, porque a veces los episodios son muy sutiles, los movimientos son muy sutiles, de algún bracito, de alguna piernita, de los ojitos. Entonces a veces es muy difícil, digamos, que el papá o la mamá vea el bebé y que está teniendo esos movimientos sutiles y que se lo lleve a consultar al médico. Ya en la etapa, digamos, escolar, las formas de epilepsia por ahí más frecuentes, que son estas formas de epilepsia que se llaman de ausencia, el chiquito por ahí lo que va a tener es dificultades en el desarrollo escolar, porque va a quedar en un momento desconectado, digamos, del medio y por ahí alguna cosa que estaba escribiendo le va a quedar un agujero. Los maestros tienen que tener paciencia en esto, o sea, no es que el chiquito no entiende, sino que por ahí conviene tener la consulta médica para ver si ese chiquito no está teniendo alguna desconexión que requiere algún enfoque, digamos, diferente, ¿no? Entiendo que los papás entonces que ya saben el diagnóstico de su hijo lo tienen claro, que vayan al colegio y clarifiquen la situación, ¿no? Exactamente. Para que sepan a qué atenerse los Creo maestros. que sería muy bueno también formar a la comunidad educativa nuestra en relación al diagnóstico de epilepsia, cómo manejarse. Qué bueno eso. Y que los maestros no tengan miedo. O sea, para nosotros sería muy bueno este tipo de difusión de... Y no es necesaria una escolaridad diferenciada, o sea... No, o sea... Es cierto que hay algunos pacientes que tienen algunas formas de epilepsia severa que requieren algún tipo de escolaridad diferenciada. Pero como yo les dije antes, o sea, la mayor parte de los pacientes responden al tratamiento y esos pacientes es donde uno
trata de lograr la reinserción social y laboral y educativa, digamos, a la par del resto, ¿no? Y si me permitís, Damián, yo creo que sería bueno inclusive hacerlo mucho más inclusivo, porque por ejemplo en grupos sociales donde tenemos amigos, tenemos compañeros de trabajo o lo que fuere, a veces también los adultos somos bastante despiadados con respecto a las conductas de otras personas que notamos que son diferentes, ¿no? Nada, Sí, simplemente, sí, sí. no. Vamos Pero a, bueno. antes que se nos termine el tiempo, vamos a hablar del tratamiento, medicación, si la hubiera, Sí. ¿qué podemos decir? Siempre ante el diagnóstico de epilepsia, una vez que ya tienen claro desde el punto de vista clínico, con el apoyo de los exámenes complementarios, llámese electroencefalograma y estudios por imágenes, particularmente la resonancia magnética, nosotros establecemos, digamos, que ese paciente tiene epilepsia y ahí decidimos un poco que va a empezar con una medicación. Habitualmente uno hablaba de que había dos grandes grupos de medicamentos a usar. Hoy se sabe, digamos, que la tendencia es más a usar medicamentos que tienen acción sobre diferentes tipos de epilepsia. Hoy sabemos, digamos, que hay algunos medicamentos que tienen menores interacciones farmacológicas con otros medicamentos, por ejemplo, para aquellos pacientes que están tomando otro tipo de medicaciones, entonces uno elegiría algún tipo de medicación que no tenga acción, que no interfiera, digamos, con el resto de la medicación que el paciente está tomando. O sea, la elección es múltiple y variada, pero a lo que yo voy es que hoy por hoy uno trata de individualizar un poquito el tratamiento para cada paciente dependiendo el tipo de crisis y dependiendo la medicación que toma, lo que nosotros llamamos comorbilidad. ¿Y hay algún alimento, digo, comestible, ¿no? O alguna bebida que deba dejar de tomar por esta medicación? ¿O no? ¿O hacer vida completamente normal? No, la vida tiene que ser normal. Hay una bebida cola que siempre se dice, no, vos no podés tomar eso porque tiene un efecto estimulante. Eso se sabe que es más un mito que la realidad. El café también se le dice, no, esto no lo pueden tomar. Eso también forma parte, digamos, más de un mito que una realidad. Y en relación al alcohol, la sugerencia es que el paciente puede brindar, pero que no puede, digamos, llegar a emborracharse. Porque si no, interfiere con la medicación y entonces eso no es bueno, digamos, en función de la depresión, ¿no? Y otro mito es, ¿puede manejar una persona que tiene epilepsia? Bueno, hoy estamos en una situación diferente en relación al manejo, que creo que ha sido un avance bastante importante. Hace unos años, cuando uno iba a rendir el examen para el registro y le decían, no, yo tengo epilepsia, automáticamente se le impedía que esa persona pudiese manejar. Hoy la descentralización, digamos, del otorgamiento de los registros hace que en algunos CGP uno les diga al paciente o les mande una notita al paciente diciéndole: este paciente no tiene crisis desde hace un año, está tomando en forma regular su medicación, este paciente está habilitado para manejar. Y ahora lo que se hace es se le da un permiso transitorio por un año para que ese paciente pueda manejar y pueda tener una actividad, digamos, relacionada a la automóvil. Y va renovando ese registro exactamente, se le va renovando ese registro. Yo recuerdo un episodio, que seguramente vos lo tenés muy presente, de hace unos años atrás, de un caso, y que creo que el paciente no estaba siendo medicado correctamente, o él no se medicaba, ¿no? Si no, también tengo entendido. Un episodio así de autos. De un choque, que por suerte no pasó a mayores, pero bueno, fue importante. Una pregunta que es importante también, hubo una gran evolución en lo que es la medicina y en todo lo que es la creación de fármacos, etcétera, etcétera, en general, donde se desarrolló muchísimo. Parece que la evolución no pierde tiempo, se acelera muchísimo. Con la epilepsia, ¿pasa lo mismo? Sí, en epilepsia ha tenido un impulso bastante importante el desarrollo farmacológico a fines de la década del 90, donde ha habido una explosión, un boom en lo que hace al desarrollo farmacéutico. Hoy está un poquito más estancado esto, o sea, no hay tanto desarrollo farmacéutico porque, como ustedes saben, eso requiere mucho dinero. Y el tiempo de investigación cada vez es más largo porque cada vez más requisitos son necesarios, digamos, para llegar a la aprobación de esa medicación. Hay muchos medicamentos que son probados
que demuestran que no son eficaces y se caen, digamos, en lo que hace a los estudios. Pero los que están en el mercado son eficientes totalmente. Todos los que están en el mercado fueron todos aprobados y siguieron todos los pasos para que sean comercializados, digamos. Y por último, a mí me quedó esto de cuando uno sabe que va a tener una crisis, ¿no? Yo, paciente, sé que voy a tener una crisis. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me aconsejás? La sugerencia es que vos trates de buscar un lugar seguro, que si vos sabés que en algunas de tus crisis vos te vas a caer, por ahí buscar de sentarte o de ubicarte en un lugar seguro para no golpearte. Esa sería la indicación. Es muy importante, cumplimiento de la medicación, muy importante, descanso en el paciente. Creo que esos son datos relevantes más allá, digamos, del tratamiento farmacológico, ¿no? O sea, uno tiene que ajustar también algunas cuestiones en el desarrollo de la vida diaria del paciente para que el paciente esté mejor. Así es. También, por último, ya nos queda un minutito nada más. Sé que hace pocos días, o la semana, o la fecha que tiene que ver con la epilepsia, contanos así muy rapidito lo que lograron, lo que hicieron. Bueno, la Semana de la Epilepsia para nosotros es importante, la celebramos en septiembre, donde nosotros los médicos salimos a hablar a la comunidad, a los pacientes, y organizamos en hospitales públicos y privados de capital y del interior reuniones con pacientes para precisamente expresar la información, todo lo nuevo y todo lo que tratar de desmistificar la enfermedad. Y esa semana culminó con nuestro congreso médico organizado por la Liga de Epilepsia, que este año la verdad que hemos tenido un éxito bastante interesante y esperemos que en los años sucesivos se siga dando también. Y como presidente de la Liga, ustedes acá en la Argentina están, supongo, interconectados con otras ligas u otras asociaciones del mundo como para intercambiar información, conocimiento. Exacto, o sea, nosotros formamos parte, nuestra liga local es filial de la Liga Internacional de la Epilepsia, y la Liga Internacional de la Epilepsia tiene filiales en todos los países, prácticamente todos los países del mundo, digamos, ¿no? Y con quien estamos interconectados habitualmente. Bueno, la verdad que sumamente interesante. Esperemos que hayamos podido colaborar para que